Buenos días para todos. La presentación de hoy se corresponde con el tema de márgenes y líneas de terminación en prótesis fija. El tratamiento restaurador con prótesis fija implica la planificación de una serie de pasos de manera sistemática y organizada que van a facilitar llevar a cabo aquellas maniobras clínicas necesarias para poder realizar este tipo de tratamientos de manera exitosa. Dentro de estas maniobras clínicas se encuentra el tallado de las preparaciones. El tallado de las preparaciones debe realizarse o debe regirse bajo ciertos principios que ya hemos venido estudiando, como son los principios mecánicos, biológicos y estéticos. Dentro de estos principios o dentro de todo lo que rige el tallado de la preparación dental, se incluye el margen de la preparación, ya que este margen va a permitir el asentamiento y la delimitación de las estructuras protésicas que van a reemplazar la estructura dental. Entonces es necesario conocer todos estos aspectos referentes a la configuración marginal, como son el borde protésico y el margen de la preparación dental. Entonces vamos a hablar un poco de cada uno de esos aspectos. Bueno, primero que nada, antes de hablar de las restauraciones protésicas, debemos tomar en cuenta ciertas consideraciones periodontales, ya que cuando se realizan prótesis fijas, estas van a estar en contacto directo, con un contacto muy íntimo y permanente con los tejidos periodontales o tejidos que soportan a estas estructuras dentales. Entonces, el margen de las restauraciones debe respetar las dimensiones fisiológicas de estos tejidos periodontales, especialmente del periodonto de protección. Las restauraciones protésicas están en contacto con una estructura periodontal que se denomina surco gingival. Es una estructura o un espacio que circunda al diente. Si nosotros hacemos un corte longitudinal del diente, podemos observar que el surco gingival presenta una forma de V pequeña, en donde una de las paredes está constituida por la pared dental y la otra por el borde libre de la encía, el cual presenta un recubrimiento epitelial. Otra estructura que debemos tener en cuenta o que debemos respetar al momento de rehabilitar con prótesis fija es la inserción de tejido supracrestal, que es lo que anteriormente se conocía como el espacio biológico. El espacio biológico está conformado por una inserción de tejido conectivo que va desde la cresta ósea y tiene desde la cresta ósea en sentido coronal y tiene una longitud o una distancia de 1,07 milímetros. Luego, esta inserción de tejido conectivo se continúa con el epitelio de unión, el cual tiene una distancia de 0,97 milímetros. Al unir estas dos estructuras, obtenemos la inserción de tejido supracrestal o espacio biológico, el cual mide en promedio y en condiciones normales aproximadamente 12,04 milímetros. Entonces, cuando nosotros realizamos una restauración con prótesis fija, debemos cuidar que el margen de esta restauración se ubique 2 milímetros o más. Lo ideal es que sean 3 milímetros en sentido coronal de la cresta ósea. Cuando el margen de una restauración se ubica a 2 milímetros del hueso alveolar, se considera una invasión a la inserción del tejido supracrestal. Entonces, esto se va a traducir en una constante y permanente inflamación de los tejidos periodontales. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? El tejido conectivo va a quedar expuesto al medio bucal. Este tejido conectivo necesita de un recubrimiento epitelial para
mantenerse protegido. Entonces el epitelio de unión va a migrar para proteger a ese tejido conectivo que está expuesto. En estas condiciones el hueso también va a sufrir cambios. Él también, al ver que está ocurriendo esto, se va a desplazar, va a migrar y se va a producir afección del tejido óseo, y por ende también la encía va a migrar y se va a producir recesión gengival. Entonces todo esto trae como consecuencia una inflamación permanente y una afección que puede resultar irreversible de estos tejidos periodontales. Es por ello que debemos tomar en cuenta la distancia que existe en esa inserción de tejido supracrestal para evitar invadirlo con nuestra restauración protésica. Entonces, nosotros debemos realizar las mediciones correspondientes a esta inserción, que si bien el promedio se dice que es de 2 milímetros, existen estudios recientes que han determinado que la inserción de tejido supracrestal varía entre un paciente y otro, puede variar. Se han conseguido inserciones de tejido supracrestal de 0,75 a 4,3 milímetros. Entonces, por eso nosotros debemos medir en cada paciente esta dimensión de esta inserción. ¿Cómo se realiza? Con una sonda periodontal vamos a medir la distancia desde el margen libre de la encía marginal hasta la inserción de la encía insertada, es decir, donde se localiza el hueso. A esa distancia le vamos a restar la distancia del surco gingival. Entonces, introducimos la sonda dentro del surco gingival, tomamos esa distancia y esa distancia se la restamos a la medición anterior de la posición del hueso. Entonces, bueno, así es como obtenemos la profundidad del surco gingival específica en cada paciente. A partir de allí es donde nosotros vamos a, tomando en cuenta esta medida, posicionar la línea de terminación y el margen de las restauraciones protésicas. Cuando no existe espacio suficiente o cuando ya este espacio ha sido invadido, existen técnicas para evitar o corregir la invasión de la inserción de tejido supracrestal. Estas técnicas pueden ser de tipo quirúrgica, como son los alargamientos coronarios, bien sea de tipo mucoso o de tipo mucoso y óseo. Y los tratamientos o las técnicas de tipo ortodónticas, como la tracción ortodóntica, para posicionar el margen adecuado, para obtener el margen adecuado donde vamos a posicionar esa restauración. Ok, bueno, ya una vez tomadas en cuenta estas consideraciones periodontales, vamos a hablar de lo que son los márgenes. El margen, según el glosario de términos prostodónticos, es el borde exterior de una corona, incrustación o algún otro tipo de restauración. Otros autores de la literatura clásica, como Castellani, lo definen como margen de acabado, y él dice que es el punto de transición entre la pared intacta del diente y el espacio más apical de la preparación dental. Es el nivel donde se acopla el borde de la restauración protésica con el diente natural. Este autor señala entonces que el margen está constituido por dos estructuras: el margen del borde protésico, que es la porción terminal de o la porción cervical de la corona o de la restauración protésica, y el margen del muñón protésico, que es la delimitación de la preparación dental. Cuando nosotros tallamos los márgenes o posicionamos, los márgenes, debemos tener en cuenta seguir el contorno anatómico del diente para evitar ciertos errores que pudieran producirse, bien sea a nivel del laboratorio durante la elaboración de la estructura protésica o a nivel clínico. Entonces, estos errores del margen pueden ser
de tipo discrepancia marginal. Allí la distancia de ajuste del margen protésico y el margen de la preparación se puede corresponderse con fallos técnicos. Hay una distancia entre ellos que puede corresponderse a fallos técnicos o clínicos, en donde no existe un completo asentamiento de la restauración sobre la línea de terminación de la preparación del muñón dental. Es decir, que hay una distancia que no es adecuada y que puede favorecer la acumulación de placa y la filtración de microorganismos y por ende el fracaso de la restauración. Otro error que se refiere a los márgenes son los errores de extensión, cuando el margen protésico se encuentra a otro nivel diferente del margen de la preparación. Esto puede deberse a una falla en la delimitación del margen del muñón dental. Entonces, estos errores pueden ser de tipo sobreextensión, cuando el margen protésico se ubica apicalmente al margen del muñón. Es decir, que los márgenes no se enfrentan, sino que el margen de la restauración sigue o se continúa en sentido apical. Y la subextensión es cuando el margen protésico se sitúa coronalmente respecto al margen del muñón. Es decir, que aquí sucede lo contrario. El margen de la corona no llega a tocar el margen de la preparación dental o la línea de terminación. Ok, ahora vamos a hablar del margen del muñón protésico o también conocido como línea de terminación. Según el glosario de términos prostodónticos, la línea de terminación es la unión de la estructura dental preparada y no preparada con el margen de un material restaurador. La línea de terminación no es más que la superficie límite de una preparación dental. Entonces, en esta línea de terminación vamos a poder definir o localizar ciertas secciones para poder ubicar los principios del tallado. Entonces, tenemos en la línea de terminación una pared axial que se corresponde con el eje longitudinal del diente. Tenemos un ángulo interior del margen, que es donde convergen la pared axial con el piso de la línea de terminación propiamente dicho, y tenemos un ángulo exterior del margen, que es donde convergen la línea de terminación con la porción cervical de la estructura dental. La línea de terminación puede ubicarse a tres diferentes tipos de niveles. Entonces tenemos una línea de terminación supragingival, en donde el margen de la restauración se ubica coronalmente del borde libre de la encía. En la terminación equigingival, el margen de la restauración se ubica paralelo a ese borde libre de la encía. Y la línea de terminación subgingival se ubica hacia apical del borde libre de la encía. De estas líneas de terminación, la más recomendada es la restauración supragingival. Vamos a ver cuáles son sus características o sus ventajas. Es la más recomendada porque es la que produce menor impacto sobre el periodonto, ya que va a permitir o no invade la inserción de tejido supracrestal, permite mejores condiciones para la higiene, para que el paciente realice la higiene de esa zona. Existe menos riesgo de lesionar los tejidos gingivales durante la preparación de la línea de terminación. No es necesario retraer los tejidos gingivales para la toma de impresión, ya que se encuentra por encima del borde libre de la encía. Los procedimientos clínicos y de laboratorio se pueden realizar con mayor facilidad, se puede observar de manera más fácil. Los troqueles logran reproducir fielmente los márgenes. A diferencia, si es una línea subgingival, va a ser más difícil poder reproducir estos márgenes. La adaptación marginal puede ser mejor controlada por la inspección visual directa y del sondaje.
La inspección visual y el sondaje se realizan mejor o tienen mejor alcance cuando tallamos una línea de terminación a este nivel. Y bueno, su desventaja, la desventaja que presenta es que no resulta estéticamente favorable, porque ópticamente pues se nota el cambio o la diferencia de materiales con la estructura dentaria al material de la restauración protésica. Entonces no es indicada en dientes anteriores o en aquellos casos donde el paciente amerite alta estética. Entonces, bueno, en esos casos se utilizan las otras opciones como son la línea de terminación equigingival. Esta línea, si bien no invade los tejidos periodontales, puede favorecer la acumulación de placa. Entonces, a la final, esta acumulación de placa va a originar la inflamación de los tejidos, por ende, el borde libre de la encía puede migrar, se puede producir cierta recesión gingival y a la final, pues va a quedar expuesto el margen de la restauración. Entonces, finalmente va a quedar como una restauración supragingival y igualmente la estética se va a ver afectada. Entonces, por esas razones no se recomienda tanto, ya que no vale la pena. Es preferible entonces realizar una línea de terminación supragingival o subgingival, dependiendo de los requerimientos. La línea de terminación subgingival se indica, aunque según los estudios realizados, la mayoría de las restauraciones ubican sus márgenes de manera subgingival. El 50% de las restauraciones se ubican de esta manera. Sin embargo, pues ella está indicada solamente en aquellos casos donde amerite una alta estética, ¿sí? Solo por razones estéticas. Y bueno, en algunos casos también está indicado debido a la extensión de la caries o a la ubicación de la línea de fractura. Cuando la caries o la fractura se ubican ya a un nivel subgingival, pues entonces allí está indicado esta ubicación de la línea de terminación. La línea de terminación subgingival puede funcionar adecuadamente siempre y cuando no invadan la inserción los 2 milímetros de inserción o incluso 3 milímetros de inserción de tejido supracrestal. Con respecto a la evaluación de las desventajas de esta línea de terminación subgingival, existen diferentes estudios que no le dan muy buena ponderación, ¿sí? Por las complicaciones que ella presenta. Un estudio como por ejemplo realizado en el 2013, aquí se valoraron 22 estudios correspondientes a un total de 2.648 restauraciones protésicas en donde se demostró una mayor incidencia de caries secundarias en aquellos márgenes de las restauraciones protésicas localizados subgingivalmente. Estas revisiones o estos estudios se realizaron con un seguimiento de 10 años. Entonces, pues esto demuestra la susceptibilidad que presenta esta posición de la línea de terminación subgingival con respecto a la filtración de microorganismos y por consecuencia a la formación de caries dental y por ende el fracaso de la restauración. Y además de esto, pues el daño o alteración que se pueden causar en los tejidos periodontales. Entonces, por esta restauración, por estos estudios que se han realizado, que no presentan o donde se ha demostrado que esta ubicación de línea de terminación no presenta mucho éxito, pues por ello es que se indica o se prefiere la posición de la línea de terminación a nivel supragingival. Ok, al momento de nosotros tallar una línea de terminación, sobre todo si es a nivel subgingival, debemos tomar en cuenta la conservación o la protección de los tejidos periodontales. Entonces, para ello realizamos la movilización o la separación de estos
tejidos periodontales, ¿sí? Utilizando un hilo retractor. Colocamos el hilo retractor dentro del surco gingival y sobre él, ya habiendo realizado las mediciones correspondientes para no invadir el espacio biológico, debemos, luego de colocado el hilo retractor, debemos allí tallar la línea de terminación, ¿sí? Y bueno, también para el momento de la toma de impresión se indica realizar también este procedimiento, que bueno, existen varias técnicas que pueden ser utilizadas, pero bueno, ya eso es otro tema. Lo importante aquí con respecto a este tema es la protección de los tejidos periodontales. Ok, ahora vamos a hablar del perfil de emergencia. Según el glosario de términos prostodónticos, el perfil de emergencia es el contorno de una restauración con respecto a la relación de la corona de un diente natural o incluso del pilar de un implante, con su emergencia desde los tejidos blandos que los circunscriben. Según otro autor, es la curva natural de la corona anatómica que es más prominente que la raíz. Según Rosenstiel, es la superficie dental gingival a la altura del contorno inmediatamente adyacente a los tejidos blandos gingivales, que generalmente es plana o cóncava. Entonces, cuando realizamos nuestras restauraciones con prótesis fija, debemos tomar en cuenta este contorno anatómico, esta forma natural del diente para poder realizar estas restauraciones. De lo contrario, se van a producir errores con respecto al perfil de emergencia. Estos errores son el sobrecontorno horizontal, que es esto que vemos acá, donde hay un exceso de material de la restauración protésica y se genera un escalón. Ya que el material sobresale y no compagina o no se enlaza con la delimitación de la línea de terminación. Otro error del perfil de emergencia es el subcontorno horizontal. Aquí ocurre lo contrario, hay una falta del material del elemento protésico y se produce otro escalón, pero a nivel de la línea de terminación, lo que pues todos estos errores van a favorecer la acumulación de placa y la filtración de microorganismos. Otro error es el sobrecontorno vertical. Aquí lo que ocurre es hay un asentamiento o una adaptación correcta del margen de la restauración y la línea de terminación, pero no se sigue el contorno natural o normal del diente, sino que hay un exceso de material. Entonces queda sobrecontorneado a nivel vertical, porque es hacia el nivel coronal de la restauración. También se puede producir un subcontorno vertical, que aquí lo que ocurre es una falta de material, no sigue el contorno adecuado, sino que se forma, entonces es una concavidad en la restauración. Queda una concavidad, un espacio que va a favorecer esa acumulación de placa dental. Entonces, para nosotros evitar todos estos errores, lo que debemos es seguir el perfil de emergencia o el contorno anatómico natural del diente. Ok, ahora vamos a hablar de la integridad marginal. Es un principio que debemos tomar en cuenta al momento de nosotros realizar las pruebas correspondientes a las estructuras protésicas con las que vamos a restaurar. Entre la restauración protésica y la estructura dental siempre va a haber una solución de continuidad que se considera aceptable cuando ella llega a medir entre 50 a 80 micrómetros. Si sobrepasa de los 80 micrómetros, se considera que hay una discrepancia marginal.
Entonces, mientras mayor adaptación marginal exista, menor será la posibilidad de producirse caries recurrentes o enfermedad periodontal. Entonces, nosotros debemos poner bastante atención a la evaluación, a la inspección de estos parámetros para evaluar la adaptación marginal. Sin embargo, pues estos parámetros son un poco limitados. ¿Cuáles son estos parámetros para evaluar la integridad marginal? Tenemos en primer lugar la inspección visual. El ojo humano puede o es capaz de percibir esa separación o ese espacio, esa brecha marginal a partir de los 50 micrómetros. Entonces, podemos realizar la inspección de manera visual. Sin embargo, cuando la línea de determinación se ubica de manera subgingival, se hace más difícil realizar este tipo de inspección. Entonces ya aquí este parámetro se hace inconsistente, ¿sí? Ya no es tan confiable para medir esta integridad marginal o para evaluar esta integridad marginal. Entonces podemos recurrir a otros medios como son el sondaje. Aquí lo que vamos a hacer es explorar esa brecha con un instrumento, que puede ser un explorador o una sonda periodontal. Bueno, y aquí pues dependiendo del espesor o del grosor, del diámetro de ese instrumento, podemos evaluar una discrepancia hasta de 200 micrómetros. ¿Sí? Y otro examen que bueno, no es muy recomendado porque no en todos los casos funciona, pero bueno, está el examen radiográfico. Aquí podemos observar discrepancias a partir de los 80 micrómetros. Entonces, bueno, estos son elementos que debemos nosotros evaluar al momento de evaluar o realizar las diferentes pruebas de las restauraciones. Ok, la delimitación lineal del margen. El margen terminal de una preparación de la preparación dental debe ser perfectamente nítido y uniforme, sin ninguna rugosidad, sin ninguna aspereza que vaya a deformar o que vaya a impedir el correcto asentamiento de la prótesis fija. El margen gingival debe reproducir, o si nosotros tenemos un margen terminal nítido y uniforme, vamos a obtener una reproducción fiel del mismo en un modelo de trabajo, lo que disminuye los riesgos de errores de extensión de los márgenes, ¿sí? Evitar la sobreextensión, la subextensión y el daño a los tejidos adyacentes, ¿no? Por consiguiente. Con respecto a las restauraciones subgingivales, pues aquí es más difícil obtener una línea de terminación bien acabada, ¿sí? Porque, bueno, por la ubicación y por la dificultad para la inspección de la misma, es más difícil obtener una superficie lisa. Entonces, pues esto trae como desventaja que los bordes rugosos y estos bordes rugosos, imperfecciones marginales y microporosidades que pueden presentarse a nivel de la línea de terminación y con ello alterar la correcta adaptación marginal de esta estructura. Ok, ahora vamos a hablar de la configuración geométrica de esa línea de terminación. La línea de terminación, pues el diseño de cada una de ellas depende básicamente del tipo de material a utilizar para la restauración y bueno, de otros tipos de parámetros que vamos a ver ahorita más adelante. Pero principalmente la línea de terminación debe presentar unas características básicas como son facilidad en la preparación, es decir, que la técnica de preparación sea o se pueda realizar de manera inmediata y de manera sencilla. Que exista una facilidad de identificación en la impresión y en el troquel. Que el técnico pueda delimitar o definir bien esos márgenes para evitar los errores que ya hemos mencionado. Que exista un límite claro en el que pueda terminar el patrón de cera, ¿sí? Ese mismo parámetro. Que esta línea de terminación nos debe proporcionar un espacio adecuado
para adaptar un suficiente volumen del material de la restauración protésica. Y bueno, uno de los principios más importantes es la conservación de la estructura dental, evitar el desgaste excesivo. Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de diseños de línea de terminación que existen. Tenemos la línea de terminación sin acabar, la línea de terminación en filo de cuchillo, la línea de terminación en hombro. Esta presenta unas variaciones, la línea de terminación en chaflán con sus respectivas variaciones y las terminaciones mixtas. Entonces, vamos a hablar de cada una de ellas. La línea de terminación sin acabar. Bueno, en esta línea de terminación, entre la pared axial de la línea de terminación y la superficie cervical del diente se forma un ángulo de casi 180 grados. Es decir, que prácticamente es una continuidad de la pared axial con la porción cervical. Prácticamente es una línea continua, así con una ligera inclinación. Este tipo de tallado de línea de terminación es para un tallado muy conservador. Está indicado este tipo de línea de terminación en dientes pilares con un volumen reducido, en dientes que han sido radiculectomizados, es decir, que se ha hecho la recesión de alguna de sus raíces, en dientes con una corona clínica larga y que presentan una circunferencia delimitada o una circunferencia muy angosta. En la técnica de tallado quirúrgico, que es una técnica que consiste en la remodelación ósea, la remodelación de los tejidos periodontales, y en el mismo acto quirúrgico se va a realizar el tallado de la línea de terminación, ¿sí? O el tallado de la preparación dental. Entonces, por lo general, el tipo de línea de terminación que se utiliza en esta técnica de tallado quirúrgico son las más conservadoras y bueno, la más conservadora sería la terminación sin acabar. También se utiliza en una técnica denominada técnica de preparación biológicamente orientada, de la cual vamos a hablar ahorita un poquito más adelante. Las ventajas de la línea de terminación sin acabar es que presenta un diseño más conservador, el tallado es muy sencillo, la toma de impresión es más simplificada, ya que por no poseer un límite definido, pues no es necesario realizar la separación de los tejidos periodontales para la toma de impresión, más sí debemos hacerlo para el tallado. Permite un margen diente restauración óptimo, por lo que prácticamente pues, es una continuación de la pared axial. Hay un incremento de la retención protésica por el diseño telescópico de la restauración, ya que prácticamente pues, es colocar una corona sobre otra corona que ha sido ligeramente tallada, está casi intacta. Y bueno, permite el adelgazamiento y ajuste de la encía a la nueva forma, lo que conlleva a una mayor estabilidad gingival a mediano y largo plazo. Las desventajas de la línea de terminación sin acabar es que existe una dificultad bastante marcada para determinar nítidamente esta línea terminal. Entonces, si el técnico que elabora la restauración no es un técnico muy experimentado, va a tener problemas y a lo mejor se van a presentar los errores asociados al margen. Esta restauración podría no ser capaz de soportar la concentración de fuerza en esta zona, lo que compromete los principios de rigidez y resistencia requeridos. Resulta difícil remover los excesos de cemento. Al momento de cementar las restauraciones con este tipo de línea de terminación, no va a haber algo que impida el fluido de ese cemento. Entonces, él se va a deslizar o va a fluir, incluso pues se puede introducir hacia el surco gingival, ¿sí? Entonces por eso pues resulta difícil la remoción de estos excesos de cemento.
¿Cómo se realiza la línea de terminación sin acabar? Se realiza con una fresa de diamante en forma de llama de 1 a 1,2 milímetros de diámetro. La fresa se coloca primero con una inclinación de 10 a 15 grados para eliminar el perfil de emergencia o el contorno anatómico de la corona del diente. Luego la fresa se posiciona en paralela al eje longitudinal del diente. Y bueno, se continúa tallando y posteriormente se le da una inclinación de 3 a 4 grados a la fresa para obtener la convergencia necesaria, ¿sí? Para poder elaborar la línea de terminación. Ok, bueno, con respecto a la terminación sin acabar, existe o anteriormente en la literatura clásica, pues existe o no era muy tomada en cuenta, no era muy ponderada, ya que no existía evidencia científica suficiente que respaldara este tipo de restauración. Sin embargo, en la actualidad existe un grupo de investigación que está realizando con éxito esta técnica de preparación biológicamente orientada o técnica BOPT por sus siglas en inglés. Esta técnica nació en Italia de un clínico, un investigador italiano, y luego actualmente un grupo de investigación en una universidad en Valencia, España, ha venido realizando una serie de estudios de casos clínicos e incluso estudios retrospectivos con un seguimiento de 4 años con respecto a las restauraciones realizando esta técnica que incluye la terminación sin acabar. Entonces los resultados obtenidos hasta los momentos han sido bastante satisfactorios con el uso de esta técnica. Entonces, pues esto ha reivindicado un poco la línea de terminación sin acabar. Sin embargo, pues habría que esperar realizar estudios retrospectivos a largo plazo, ¿sí? Para poder observar y determinar qué tan favorable sea el uso o el tallado de este tipo de línea de terminación. Ok, ahora vamos a hablar de la línea de terminación en filo de cuchillo. Son muy parecidas, ¿sí? Es prácticamente lo mismo. Aquí la pared axial de la línea de terminación y la pared gingival va a formar un ángulo inferior a 180 grados, ¿sí? O sea que aquí se define un poco más esta línea de terminación. Está indicada prácticamente casi que en las mismas condiciones, ¿no? Carencia de paralelismo del muñón dental, dientes radiculectomizados, técnica de tallado quirúrgico, en casos con condiciones difíciles en donde no sea posible la realización de un margen ideal, en dientes inclinados con un eje de inserción en un ángulo superior a 15 grados y en dientes con superficies axiales convexas, ¿sí? Se indica en todos estos casos porque aquí en estos casos lo que se quiere es un tallado mínimo de la estructura dental, ¿sí? Cuando existen todas estas afecciones, pues sabemos que no se puede eliminar excesivamente la estructura dental, ya que se puede producir daño a los tejidos pulpares o la exposición pulpar. Entonces, por eso se indica la línea de terminación en filo de cuchillo, ya que es conservadora. La ventaja, la conservación de los tejidos dentales y el tallado sencillo. La desventaja es difícil de diferenciarla, al igual que la terminación sin acabar, es difícil diferenciarla tanto en el diente como en el troquel. No garantiza una reducción suficiente de los márgenes de la restauración, no garantiza una reducción suficiente para los materiales de restauración en la zona del margen. Es decir que la restauración pues pudiese quedar muy delgada, lo cual pudiese conllevar a fracturas. Puede producir un exceso de conicidad en las paredes axiales y varios autores, sobre todo los de la literatura clásica, consideran a este tipo de línea de terminación inadecuada. Sin embargo, pues en la actualidad
también se han venido realizando varios estudios, varias investigaciones donde han conseguido buenos resultados de manera exitosa con respecto al uso de este tipo de restauraciones, de este tipo de línea de terminación en restauraciones de circonia sobre todo. ¿Cómo se realiza el filo de cuchillo? Se utiliza una fresa de diamante en forma de llama de 1 milímetro de diámetro y se coloca paralela al eje de inserción y se comienza a remover todo el tejido de la pared axial y así se va conformando esa línea de terminación. Es un tallado bastante sencillo. Ok, ahora hablemos de la línea de terminación en hombro. Aquí la pared axial de la preparación va a formar un ángulo recto, un ángulo de aproximadamente 90 grados con la pared cervical. Esta línea de terminación también se denomina escalón, ¿sí? Por esa conformación que tiene. Está indicada en preparaciones para corona de total porcelana. También se indica en preparaciones para coronas metal cerámica que presentan un collar totalmente cerámico. Las ventajas es que proporciona una línea nítida y bien definida. Es la línea más nítida o la que presenta mayor definición de todas las líneas de terminación. Permite un espacio para unos contornos sanos de la restauración. Sí, aquí el espacio puede ser de 1 milímetro, lo cual es suficiente para realizar este tipo de restauraciones, ¿sí? Restauraciones cerámicas. Se reduce la posibilidad de fractura de la restauración a nivel cervical por el espesor adecuado de la restauración. Hay una visualización clara y notoria del grado de intrusión subgingival. ¿Sí? Así la preparación que estemos tallando sea subgingival, pues vamos a tener una buena inspección de la misma. Se va a poder observar de mejor manera. Permite un control del paralelismo, por lo que se forma un ángulo recto, pues es más fácil mantener la inclinación de la orientación de la fresa. ¿Sí? Aquí es más difícil que se nos vaya a inclinar la fresa al momento de la preparación. Entonces podemos controlar mejor el paralelismo al momento del tallado. La desventaja es que presenta mayor desgaste dentario a nivel cervical, produce un mayor desgaste este tipo de tallado. Dificulta el escurrimiento del cemento. Aquí, al momento del cementado, se van a generar tensiones a nivel de la línea de terminación, porque el cemento o esta conformación impide que el cemento fluya. Entonces se generan ligeras tensiones. Y bueno, el ángulo marcado de la línea interna de 90 grados también concentra tensiones en el diente. Entonces, estos son grandes desventajas, ya que pues a la larga estas tensiones pudiesen conllevar a la fractura. ¿Cómo se realiza? Con una fresa de diamante cilíndrica o troncocónica de extremo plano, ¿sí? De grano grueso o medio. La fresa se ubica paralela al eje longitudinal del diente y la fresa va dando la forma de la línea de terminación. La fresa se debe profundizar solamente 0,8 milímetros, no profundizarla toda, solo profundizarla 0,8 milímetros para dejar un margen adecuado y poder realizar luego el acabado y el pulido, sin afectar la medida ideal que es el milímetro. Y se debe cuidar de no dejar esmalte sin soporte, porque si no, este esmalte se va a fracturar fácilmente. En caso de que esto llegase a pasar, de que se llegase a dejar un esmalte sin soporte, entonces pudiésemos recurrir a una de las variaciones de la técnica, como son el hombro biselado. Aquí en este tipo de línea de terminación también existe la formación de un ángulo de 90 grados entre la pared axial y la pared cervical
pero en el ángulo cabo superficial o en el ángulo externo de la línea de terminación se va a realizar un pequeño bisel que va a presentar una inclinación de 40 preferiblemente o hasta 60 grados. Ellas están indicadas para preparaciones de coronas metal porcelana con collar metálico, pero que presenten aleaciones de oro. Para restauraciones extensas y complejas. Ahorita vamos a explicar por qué para restauraciones extensas y complejas. Las ventajas del hombro biselado es que proporciona un mejor sellado marginal. El bisel permite que el margen metálico se pueda bruñir contra la estructura de la preparación, ¿sí? Para lograr una mejor adaptación marginal de la estructura protésica y que la discrepancia sea lo mínimo posible. Permite un mejor deslizamiento del cemento y se reduce la cantidad de cemento expuesto. Aquí ya no se van a generar esas tensiones que se generan con el hombro recto al momento de la cementación. El bisel elimina los bordes desiguales en la zona del margen, ¿sí? Cualquier irregularidad, pues, como por ejemplo, si queda un esmalte sin soporte, pues esto lo elimina el bisel a nivel del margen. Permite distribuir el metal y la porcelana sin correr el riesgo de producir un sobrecontorno, ¿sí? Puesto que prácticamente pues esta línea de terminación comienza en un hombro y termina en un filo de cuchillo. Entonces pues se corre menos riesgo de producir una sobreextensión o un sobrecontorno. Garantiza un mecanismo automático de compensación para las imperfecciones que impiden el ajuste total de la prótesis. Por ello es que está indicada, ¿sí? Como lo vimos aquí, que está indicada para restauraciones extensas y complejas, ¿sí? Puede ser para puentes fijos de varias piezas, ¿sí? Porque en caso de presentarse alguna irregularidad en alguno de los pilares, este bisel genera un mecanismo de compensación que nos va a permitir reducir estos errores, ¿sí? o compensar estos errores para poder asentar correctamente la restauración protésica. En este caso, pues el puente fijo. Este bisel aumenta la estabilidad y retención de la restauración. Las desventajas es que el hombro biselado requiere un mayor desgaste de la estructura dentaria. Es una terminación de difícil preparación. Es muy difícil, es bastante difícil tallar ese bisel y más difícil aún es tallarlo sin lesionar los tejidos periodontales. No proporciona una línea terminal precisa, ya que ocurre lo mismo que ocurre con el filo de cuchillo, ¿sí? Que va a ser difícil para determinar la delimitación final de ese margen. Y bueno, no confiere buena estética, entonces se utiliza de manera subgingival en tal caso. ¿Cómo se realiza? En primer lugar, se realiza un hombro normal con una fresa cilíndrica de extremo plano, se realiza el hombro normal de 90 grados y luego el bisel se talla con una fresa de diamante o una fresa multihoja de carburo de tungsteno en forma de llama. La misma forma, la misma configuración de la fresa, nosotros la colocamos en el ángulo externo de la línea de terminación y la misma fresa nos va a dar la forma del bisel. Debemos tener presente de realizar un bisel corto, preferiblemente con una inclinación de 45 grados. Y aquí se recomienda el desplazamiento de los tejidos gingivales durante el biselado, ya que se pueden lesionar los mismos. Ok, otra variación de la línea de terminación en hombro es el hombro inclinado. Aquí va a haber una variación de la línea de terminación con una inclinación del margen de 50 o 135 grados.
Es decir, que tenemos la pared axial y la pared de la línea de terminación como tal no va a ser recta formando un ángulo de 90 grados, sino que va a formar un ángulo bien sea de 50 o 135 grados. ¿De qué depende esto? La inclinación del ángulo varía dependiendo del método de medición. Existen dos métodos para medir ese ángulo de la línea de terminación del hombro inclinado. Entonces tenemos el método de MacLean. Aquí él calcula el ángulo formado por el hombro con respecto a la pared axial. Es decir, que el ángulo es la convergencia de la pared axial con ese piso de la terminación de la línea de terminación que ya tiene la inclinación, ¿sí? El ángulo de convergencia entre las dos paredes debería ser, o idealmente debe ser, de 135 grados. Ahora, en el método de Kuwata, él calcula el ángulo formado por el hombro con respecto a una línea horizontal. Es decir, que él traza una línea horizontal como si fuera la línea de un hombro recto, ¿sí? El ángulo de 90 grados que se va a formar aquí, ¿sí? Él traza esa línea horizontal. Entonces, a partir de esa línea horizontal es que él va a medir junto con el piso de la línea de terminación, va a medir ese ángulo, el ángulo que iría aquí. Entonces, ese ángulo idealmente debe ser de 50 grados. En realidad, pues, es lo mismo, ¿sí? La diferencia clínica que hay entre un método de medición y otro es de 5 grados, ¿sí? Entonces, bueno, ese ángulo va a variar dependiendo, o la denominación del ángulo va a variar es dependiendo del método que se utilice para medirlo. El hombro inclinado, las indicaciones. Se indica en preparaciones de dientes con recesión gingival acentuada, donde se requiera amplia estética. Y cuando la preparación se extiende sobre la pared radicular en piezas dentales con una corona clínica larga. Las ventajas: mejora la estética debido a que el margen de la restauración se adelgaza y puede ser ocultado en el surco gingival, ¿sí? Si el tallado se hace de manera subgingival, se puede ocultar y esto tiene ventajas estéticas. Permite realizar una restauración protésica funcional que respete el contorno con una exposición mínima del metal. Hay una buena distribución de las fuerzas, a diferencia del hombro recto. Aquí se distribuyen mejor las fuerzas por la inclinación que hay, por lo que el ángulo es más amplio, y se reduce la posibilidad de dejar esmalte sin soporte, pero deja suficiente volumen para poder adelgazar la cofia metálica. La desventaja es que presenta dificultad para realizar el tallado sin irregularidades. Es difícil realizar esa inclinación de manera lisa, sin imperfecciones, siempre van a haber irregularidades. Presenta dificultad para extender el margen a nivel interproximal, ¿sí? Por lo que tenemos los dientes vecinos, se va a dificultar un poco realizar la inclinación que debe tener la fresa al momento del tallado para poder nosotros realizar el hombro inclinado. Entonces, a nivel interproximal, si hay dientes vecinos, se dificulta el tallado de esta línea de terminación. Y presenta dificultad para calibrar con exactitud el ángulo de la fresa, ¿sí? Habría que tener una experiencia preclínica bastante amplia para poder realizar este tipo de línea de terminación, ya que es compleja, sobre todo para lograr obtener los ángulos adecuados. Entonces, ¿cómo se realiza? Luego de realizar un hombro, se realiza primero un hombro de 90 grados y luego se va a inclinar la fresa unos 45 a 50 grados y allí se va a mover, la fresa se va a desplazar en sentido apical con esa inclinación. Existe otra forma para obtenerla,
es con una fresa de diamante, tronco cónica o cilíndrica de punta angular, como esta que vemos acá. Ella se coloca paralela al eje del diente y el ángulo de la fresa, de la punta de la fresa, va a determinar el ángulo del margen. Es decir, que de una vez esa misma forma de la fresa va a quedar reproducida en el margen. Y bueno, si la punta de la fresa es de 90 grados, el hombro va a resultar de 135 grados. Pero entonces hay que tener mucha precisión para poder realizarla. Ok, otra variación del hombro es el hombro redondeado. Aquí hay una modificación en donde el ángulo interno se encuentra suavizado con una forma redondeada. Se realiza el ángulo, o sea, es un ángulo normal de 90 grados de la pared axial con el piso de la terminación, pero ya este ángulo se suaviza y se hace de manera un poco más redondeada. Las indicaciones, bueno, en preparaciones para coronas total cerámica. Las ventajas que evita ese redondeado del ángulo, evita la concentración de la concentración de estrés a nivel del margen. Proporciona un buen soporte para las paredes de la restauración de cerámica. Y la desventaja, el desgaste excesivo de la estructura dentaria. ¿Cómo se realiza? Bueno, se talla en primer lugar un hombro normal de 90 grados y luego con una fresa cónica de extremo redondeado y de diámetro pequeño se va a realizar el redondeado o el suavizado de ese ángulo donde convergen las dos paredes. Y bueno, se puede terminar el acabado con un instrumento de mano para mayor precisión. Ok, otra línea de terminación ampliamente utilizada es el chaflán. El chaflán es un tipo de terminación en donde la unión de la pared axial y la gingival es de forma más cóncava. Ya aquí no se forma un ángulo recto, sino que hay una curvatura. Está indicada principalmente en preparaciones para coronas metal porcelana con aleaciones básicas. También puede ser utilizada en preparaciones para coronas metálicas. Las ventajas del chaflán: establece un margen claro, da lugar a un espesor adecuado para la porcelana con su respectivo soporte metálico, facilita el deslizamiento del cemento, tampoco se van a presentar esas tensiones que se generan con el hombro al momento de la cementación. Se ha demostrado que esta línea de terminación presenta una menor tensión, por lo que el ángulo por lo que no hay un ángulo, sino lo que hay es una curvatura, pues no se genera tensión a nivel cervical. Y la concentración de estrés se distribuye de manera uniforme. Presenta cierta dificultad, su desventaja es que presenta cierta dificultad en su conformación. Es difícil poder realizar esta maniobra o esta conformación sin dejar una porción de esmalte sin soporte. Ahorita lo vamos a ver un poco mejor. Si no se talla correctamente, puede quedar una cresta de esmalte sin soporte. Entonces, ¿cómo se talla el chaflán? El instrumento más adecuado es una fresa cónica de diamante de extremo redondeado y la profundidad de la línea de terminación debe ser de 0,5 a 1 milímetro. No se debe profundizar la fresa más de la mitad de su punta, ¿sí? El tallado lo realizamos solo con la mitad de la punta de la fresa. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? Bueno, y debe ubicarse de manera paralela al eje longitudinal del diente. Si nosotros inclinamos la fresa o si la colocamos, no colocamos solo la mitad, sino colocamos todo el espesor de la fresa, se va a producir o se va a generar una lengüeta de esmalte que va a quedar sin soporte. Entonces, esta es la dificultad que presenta el tallado de esta línea de terminación. No debe profundizarse la fresa más de la mitad de su punta porque se crea una lengüeta de esmalte sin soporte. Y se puede realizar el acabado teniendo cuidado de que las fresas solo actúen en el margen y no en la pared axial. ¿Sí? Si ya tenemos el margen conformado,
vamos a hacer el acabado y si colocamos la fresa sobre la pared axial, pues entonces vamos a generar esto que ocurre aquí, esa lengüeta de esmalte. Una variación del chaflán, el hombro biselado, aquí pues al igual que el hombro biselado, lo que se presenta es un bisel a nivel del ángulo externo de la línea de terminación. Y está indicado para restauraciones extensas y complejas, igual que el hombro biselado, ¿sí? En aquellos puentes de varias piezas donde se quieran compensar alguna irregularidad o alguna falla que se presente al momento de ir a sentar la prótesis. Las ventajas: produce un buen cierre marginal, el bisel permite que el margen metálico se pueda bruñir en la preparación, el bisel elimina los bordes desiguales en la zona del margen, aumenta la estabilidad y retención de la restauración. Genera un mecanismo de compensación para esas imperfecciones que impiden el ajuste total de las prótesis de varias piezas, y reduce la cantidad de cemento expuesto. La desventaja es que no proporciona buena estética. Se realiza, a una terminación en chaflán, se le talla un bisel con una fresa en forma de llama, ¿sí? O con los instrumentos recortadores de margen gingival, así como se realiza en el hombro. Y se recomienda igual de 45 grados. Ok, otra variación es el chaflán profundo. Es una modificación del chaflán en donde la unión de la pared axial con la pared gingival presenta una concavidad mucho más acentuada. Entonces, ella está indicada en preparaciones para coronas metal cerámica, para coronas parciales de los tipos 3/5, 4/5, en dientes con tratamiento periodontal o recesión gingival que presentan un aumento acentuado de la corona clínica, para coronas metálicas, y actualmente en las investigaciones actuales que se están realizando la están empleando en coronas total cerámica y con bastante porcentaje de éxito. Las ventajas: permite una visualización nítida de la línea de acabado, las tensiones se distribuyen de manera uniforme, hay mayor preservación de la estructura dentaria y facilita el escurrimiento del cemento. Las desventajas: en las restauraciones metalcerámica la estética queda parcialmente perjudicada si no se consigue limitar la banda metálica de la corona a nivel subgingival. Si no se coloca subgingival se va a observar esa banda metálica. Y bueno, son más difíciles de conformar todavía para darle esa concavidad adecuada. Se realiza con fresas troncocónicas de diamante de extremo redondeado. Igualmente, y bueno, la profundidad del margen se relaciona con el calibre de la fresa. Y igual aquí en ella hay que tener cuidado de no sobrepasar la mitad del diámetro de la punta de esta fresa. Ok, ahora hablemos de las terminaciones mixtas. En una misma preparación protésica pueden haber diferentes tipos de líneas de terminación dependiendo de las necesidades específicas de cada diente. Es decir, que en una preparación yo pudiese tener un hombro biselado por vestibular y un hombro recto por palatino o lingual, ¿sí? Dependiendo de lo que yo quiera obtener o de la restauración protésica que yo vaya a realizar o de las condiciones que presente ese caso clínico. Entonces se indica cuando se desea compensar insuficiencias, cuando existe inclinación de dientes, cuando hay dificultad de acceso y cuando se requiere restablecer paralelismo, ¿sí? Ella se usa para compensar una cosa con la otra. Si en una región del tallado necesito ciertas características, pues utilizo la línea de terminación más adecuada en ese caso, y en otra cara del diente puedo utilizar otro tipo de terminación, de preparación, ¿sí? De línea de terminación, dependiendo de lo que requiera el paciente. Ok, bueno, y para evaluar el comportamiento de cada uno de estos tipos de
de línea de terminación, existen muchísimas investigaciones donde se evalúa, bien sea el material de la restauración que va sobre ellas, o la fuerza, las tensiones que puedan resistir, su relación con los tejidos periodontales. Entonces, bueno, una investigación muy reciente de marzo del 2020 que fue realizada en una escuela de odontología en Taiwán. Aquí ellos compararon la distribución del estrés en 4 líneas de terminación diferentes. ¿Sí? Utilizaron el hombro, el filo de cuchillo, el chaflán de 0,6 milímetros y utilizaron un chaflán de 0,4 milímetros. Entonces, a estas preparaciones les realizaron coronas total cerámica que fueron realizadas en 2 materiales, en circonia y en vidrio cerámico. Y esto lo realizaron en molares primarios prefabricados, ¿sí? En molares de plástico. Aquí ellos tallaron cada línea de terminación en cada molar prefabricado, realizaron sus coronas, las cementaron y luego a cada molar tallado con su respectiva corona fue simulado en un software de análisis de elementos finitos. Entonces, en este software se simularon cargas, se realizó una simulación aplicándoles cargas verticales y oblicuas comparadas o similares a las cargas masticatorias. Entonces, los resultados obtenidos arrojaron que la mayor concentración del estrés se presentó en los molares con línea de terminación en filo de cuchillo, mientras que los molares con hombro y chaflán presentaron una menor concentración de estrés, sin diferencias significativas en el material utilizado para la corona. Ok, otro estudio realizado el año pasado, esto fue realizado en una universidad en Milwaukee, Estados Unidos. Ellos prepararon 3 incisivos centrales superiores derechos artificiales también y realizaron 3 tipos de línea de terminación: hombro, chaflán profundo y chaflán. Entonces, estos dientes preparados fueron escaneados para reproducir e imprimir por medio de un programa computarizado de diseño. Entonces ellos prepararon los dientes y los escanearon y de allí sacaron 30 modelos idénticos en resina de cada tipo de preparación, ¿sí? 30 modelos de hombro, 30 de chaflán profundo y 30 de chaflán. Aquí elaboraron coronas metálicas por corte a láser con 3 tipos de aleaciones. Utilizaron metal base, metal de mediano noble y metal de alto noble. Se cementaron estas restauraciones con cemento de autocurado y se les aplicó, ellas se dejaron 24 horas luego de cementada. Luego se les aplicó un peso muerto de 39 newton durante 3 minutos y luego fueron almacenadas por 24 horas más en condiciones ambientales para posteriormente ser seccionadas longitudinalmente en sentido vestíbulo-palatino. Luego, con un microscopio metalúrgico se realizaron las mediciones de las brechas marginales y las brechas internas de las preparaciones. Aquí los resultados revelaron que la línea de terminación en chaflán profundo fueron más precisas que el chaflán o el hombro, y las cofias de aleación base en las preparaciones de chaflán profundo fueron las que presentaron la menor brecha marginal. Entonces, bueno, así como estos estudios, existen infinidad de estudios que demuestran que cada tipo de línea de terminación pues tiene su comportamiento diferente de acuerdo a las condiciones clínicas, al material restaurador que se utilice, ¿sí? Y a las condiciones de cada caso en sí. Entonces, pues la selección de esta línea de terminación depende de las condiciones de cada caso. Ok, finalmente vamos a hablar
algo con respecto al margen de las restauraciones protésicas. El espesor del margen de las restauraciones pues va a depender directamente del tipo de línea de terminación que se realice. Entonces tenemos los márgenes biselados y los márgenes de gran grosor. Los márgenes biselados, también denominados márgenes verticales, ellos terminan en la superficie dental sin preparar con un ángulo agudo y en forma de pico de flauta. Estas restauraciones son las que se van a corresponder a los márgenes en línea de terminación sin acabar, en filo de cuchillo, en hombro biselado y en chaflán biselado. Y los márgenes de gran grosor, que también son llamados márgenes horizontales, ellos se prolongan sobre la pared sin preparar del muñón dental, formando un ángulo exterior de 90 grados. Entonces, estos márgenes se van a corresponder con las restauraciones en hombro, chaflán y chaflán profundo. Con respecto a las preparaciones con hombro inclinado, este tipo de margen se considera de tipo híbrido o mixto, ya que si bien es un hombro, es un ángulo, un margen con un ángulo recto, pues va a terminar en un filo de cuchillo. Entonces la corona presentaría, o el margen de la corona presentaría las dos variantes. Entonces por ello se considera un margen híbrido. Es importante conocer el espesor del margen para poder evaluarlo al momento de realizar las pruebas de las restauraciones y corroborar de que se correspondan con el espesor adecuado y evitemos los errores correspondientes al margen. Bueno, ya para finalizar, podemos concluir que los márgenes protésicos influyen en la integración con la estructura dental remanente y los tejidos periodontales. Dependiendo de la ubicación de estos márgenes, de la protección de los tejidos, va a depender la salud gingival, incluso pues la longevidad de las restauraciones. Las restauraciones protésicas deben presentar márgenes cervicales que permitan el control de placa y respeten las dimensiones fisiológicas para evitar inflamaciones constantes y posibles enfermedades de tipo periodontal generadas por las restauraciones protésicas. Cuando se trata de márgenes es necesario tomar en cuenta tanto el margen del borde protésico como el margen del muñón protésico, ¿sí? Si nosotros tomamos en cuenta estos dos aspectos, pues vamos a poder asentar correctamente esa restauración y vamos a evitar que se produzcan problemas como el sobrecontorno o el subcontorno de las restauraciones. Se debe tener siempre la precaución de que entre la restauración protésica y el margen del muñón protésico se establezca un contacto adecuado y así evitamos la discrepancia marginal. La conformación del margen del muñón protésico o línea de terminación debe realizarse de manera uniforme, prolija y clara, ¿sí? Un margen liso con una superficie nítida va a garantizar el éxito de la restauración. El diseño de la línea de terminación de una restauración protésica debe seleccionarse minuciosamente, ya que de ello dependerá en gran parte el éxito y la longevidad de la prótesis. Por ello, para seleccionar la configuración de la línea de terminación deben tomarse en cuenta diversos factores como son el margen restaurador, el material restaurador a utilizar, las condiciones de la estructura dental remanente, las cargas oclusales que recibirá y los requerimientos estéticos de cada paciente. Cada diseño de línea de terminación presenta características que ejercen funciones específicas en su desempeño y que pueden aportar bien sea un beneficio al tratamiento restaurador o por el contrario pudieran perjudicar el resultado. No existe un tipo de línea de terminación ideal, sino que la selección de esta depende de las condiciones de cada caso clínico que nosotros manejemos.
Y el rehabilitador, debe evaluar cada situación particular de su caso clínico para así poder determinar la configuración más adecuada a ser empleada en su tratamiento protésico restaurador. Ok, bueno, estas fueron las referencias utilizadas para la realización de este seminario. Espero que haya sido de su agrado. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.